Hola, sean bienvenidos al canal del Carpincho Ilustrado. Mi nombre es Pablo y acompáñenme en este siguiente video. Chuck, it's Marvin. Your cousin, Marvin Berry. You know that new sound you looking for? Well, listen to this. Whoa, that's cool. La pregunta que nos concierne en esta oportunidad es: ¿el rock and roll ha muerto? Estamos viviendo el fin de una era dorada de músicos y artistas que llevaron el género de música más grande y famoso de toda la historia a lo más alto, y hoy presenciamos su casi completa desaparición. Son los que supieron cómo conservar y mantenerse en el largo camino del rock and roll e intentan enseñar a las nuevas generaciones cómo se hacía un buen show y no morir en el intento. Sin querer sonar pretencioso e entregarme a la adulación fanática, voy a intentar hacer lo más objetivo posible, sin ánimos de agredir específicamente a nadie, solo a la crítica mediocre y al mal gusto, elemento propio de artistas prefabricados y financiados que llegaron al éxito con fórmulas reduccionistas y siguiendo la tendencia de la mayoría, que son una mala copia de una mala copia. Pero sin más, empecemos. Oh, come on, Bill. They're the new kids. Don't pick on them. They're so good. They're so clean cut, and they're such a good image for the children. Fuck that. When did mediocrity and banality become a good image for your children? I want my children to listen to people who fucking rocked. I don't care if they died in puddles of their own vomit. I want someone who plays from his fucking heart. Las viejas estrellas de rock ya hace mucho dejaron el camino a la autodestrucción y el infame, aunque famoso, estilo de vida de rockstar, con su emblemática frase de sexo, drogas y rock and roll, que en el periodo de la presidencia de Ronald Reagan y su campaña contra las drogas, resultaba una frase casi satírica e hipócrita, ya que en Estados Unidos toda la élite política, la farándula y las estrellas de Hollywood llevaban un estilo de vida de excesos y adicciones, y de lo políticamente correcto que parecen haber sido víctimas del tratamiento Ludovico y son otra naranja mecánica de moda. Vale aclarar que no necesariamente uno debe comportarse como un niño maleducado, con graves problemas de adicciones, y hacer las típicas posturas narcisistas y locuras solo para capricho de la prensa sensacionalista, o para los fanáticos lobotomizados que están aburridos en su casa y buscan al idiota de turno para imitar y olvidan que el precio de venderle tu alma al diablo, a cambio de tu integridad como artista, del buen gusto, y que intentan apagar el poco espíritu humano que nos queda y que nos dice al oído a sabiendas de que tarde o temprano todos eventualmente vamos a morir, ya que la muerte nos iguala a todos, sin importar tu género, sexo, religión, color de piel, o si sos uno de esos limados que hacen coach espiritual para ganar dinero fácil con una propuesta de autoayuda y superación. Y como dijo Lisa Simpson, ¡qué locura! Solo vende un montón de soluciones obvias. ¡Qué lindo, ¿no? Even if you don't like or understand what the record is that's coming in the door, the person who is in the executive chair may not be the final arbiter of taste of the entire population, you know?
No hay una carrera para ser estrella de rock. Uno es auténtico dentro del mundo de la fama, de la farándula, de la música. Se lo etiqueta como una estrella de rock, como un rockstar. Pero no hay una carrera, vamos a decir, para llegar a ser rockstar, digamos. Lo único que uno tiene que hacer es respetarse a uno mismo, respetar su arte, como músicos creadores, digamos, como autores, vamos a decir. Hoy en día hay muchos directores de cine, pero pocos autores verdaderos que tienen ya también un estilo propio. Pasa lo mismo con la idea de rockstar o artista. Hoy en día es muy difícil, ya prácticamente las estrellas de rock vienen prefabricadas, pero la idea básica de la estrella de rock o rockstar, como le dicen, hoy en día está ninguneado, está desprovisto de los atributos que generalmente se le daban en sus comienzos, obviamente por el género del rock, pero como digo, abarca mucho más. Son figuras ilustres, digamos, espíritus libres, como decía Nietzsche, intentan elevar a la humanidad, elevándose a sí mismo y sirviendo como modelo. Esta era la idea. Un concepto que abarca más allá del género musical, puede incluir a figuras que están, que trascendieron la historia y el tiempo, porque ya no están. Por ejemplo, Mozart, Beethoven, figuras del cine como Marlon Brando, o deportistas como Armando Maradona. Las características de una estrella de rock son por ser estrellas mediáticas, por ser lo que llaman showman, digamos, que tienen carisma en los escenarios, que tienen sex appeal, digamos, encanto sexual. Después están las estrellas de rock controversiales, como fueron Jim Morrison, John Lennon, con su campaña en contra de la guerra. Y la idea básica para cerrar, la idea de rockstar o estrella de rock es prácticamente esto, digamos, ser auténtico, ser uno mismo, estés abajo o allá arriba. Seas príncipe o seas un mendigo, tarde o temprano bailarás conmigo. Y sigan fumando. Me encanta. Algunos se preguntarán, ¿qué queda de todo esto? ¿Hay luz al final del camino? ¿Tiene algo que ver el arte y la filosofía? ¿El rock y la tragedia griega tienen una misma raíz cultural? ¿O por qué ese apetito por la destrucción que antaño fue una necesidad es ahora mal visto por esta generación de cristal obsesionada por su imagen? ¿Pero será que ese instinto de autodestrucción se daba a músicos o artistas que no se dejaron sobornar para parecer bonitos o aceptados por la tendencia? A los verdaderos artistas siempre o casi siempre se le ponen resistencia o barreras de lo que es aceptable o permitido. No solo pasa con los músicos del rock. Existía de antemano en los grandes escritores o poetas malditos dicha postura, como los famosos beatniks contraculturales, que como decimos acá hicieron las suyas sin importar la crítica o las opiniones morales de la época. Son genios que nos alientan a desafiar lo establecido cuando nos quieren reprimir, nos mostraron el camino cuando no teníamos dirección y nos dieron voz cuando nos obligaban a callar. El típico rockstar, término que hoy en día resulta pretencioso y peyorativo, en sus comienzos eran quienes nos hicieron espabilar para dejar de soñar con las promesas que son sus instituciones y su sistema educativo. Tratemos de pensar de acuerdo al molde establecido y no pensar por nuestra cuenta, con el objetivo de cuidar nuestros intereses. A mediados del siglo XX y comienzos del siglo XXI, sin embargo, de cara al nuevo milenio, la ausencia de nuevas bandas con algo fresco y desafiante para ofrecer va dejando paso a la música comercial y pasota de la actualidad. Una música pobre y simplista en cuanto a lírica, composición, temática, músicos o pseudomúsicos que, ayudados por las nuevas tecnologías y apoyados por grandes productoras, ocupan las carteleras de grandes eventos y no por ser artistas originales que se han ganado su lugar creciendo desde abajo. Una música diseñada mediante fórmulas y con cero contenido más que la exaltación hedonista y superficial como regla y objetivo de vida, o con una carga de contenido sociocultural nula. Son músicos o bandas infladas por los medios, ahogadas por el dinero y la fama, pero sin nada auténtico que decir. Música sin alma y con una visión miope y enclenque. El rock se volvió parte del sistema y no tiene intención de resurgir de entre las cenizas y rebelarse contra ello. Más bien parecería que busca adaptarse con tal de ser aceptado, una cultura ya masticada y vuelta a regurgitar a través de las redes de internet. El mito se ha mudado a otra escena
más bien permanece en los circuitos del under. Vale aclarar que la industria multimillonaria de productoras musicales encargadas de producir material de los artistas actuales es un mal de nuestros tiempos que termina por arruinar el poco arte honesto que queda en pie. Aclarando de paso que los productores dicen si tal o cual frase puede ir en una canción o si la portada del disco tiene impacto comercial sin miramientos de lo que opinan sus creadores. ¿O acaso tenemos la propuesta adecuada a los tiempos que corren, tiempos de desconcierto e insatisfacción cultural, pero que no terminan de cuajar? Sin embargo, advertimos que estamos presenciando los últimos destellos de la supernova que fue y es el rock. Pero, ¿cómo se originó? ¿Acaso los antiguos griegos y su teatro llevaban en su ADN la semilla que dio origen al Olimpo de dioses y diosas que dieron sentido y vida a las nuevas mitologías de la modernidad? Desde niño, a lo malo le cogí cariño y ahora de adulto me llegan los tickets en el bulto cuando me muera. Tu mujer va a decirte que yo nunca me vine afuera. Do you like it? I cannot hear them. But I know they are making a hash of it. What do you think? Music is a dreadful thing. What is it? I don't understand it. What does it do? It exalts the soul. Utter nonsense. If you hear a marching band, is your soul exalted? No, you march. If you hear a waltz, you dance. If you hear a mass, you take communion. It is the power of music to carry one directly into the mental state of the composer. The listener has no choice. It is like hypnotism. So now, what was in my mind when I wrote this? A man is trying to reach his lover. His carriage is broken down in the rain, the wheels stuck in the mud. She will only wait so long. This is the sound of his agitation. This is how it is. The music is saying. Not how you are used to being. Not how you are used to thinking. But like this. Luisito Beethoven fue una verdadera estrella de rock de su tiempo. Y el tipo innovó, fue la primera sinfonía en introducir la percusión. La primera sinfonía en introducir 4 solistas y un coro detrás, no se había hecho, hasta esa época Beethoven lo hizo. Y tercero, y más destacable, Beethoven estaba completamente sordo. Compuso la 9ª sinfonía. Se dice que cuando terminó toda la orquesta de ejecutar la 9ª sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría o oda a la alegría, y no se había percatado que el público estaba de pie ovacionándolo, reconociendo la obra maestra que había hecho. Era auténtico, era como una estrella de rock, por eso digo. Hay un filósofo que alcanza a dar una explicación del origen y del porqué y de la necesidad del rock en nuestras vidas. Bueno, del rock puntualmente no, de la música y su relación con el teatro griego más precisamente. Pero vamos rápido al principio para entender de qué estoy hablando. Es necesario retroceder al origen de nuestra cultura, hacia la antigua Grecia, más precisamente a la formación de su teatro, el llamado ditirambo dionisíaco y la tragedia griega. El origen de la tragedia griega es un problema que aún no termina de ser completamente resuelto por la filología clásica, que es el estudio de las lenguas clásicas del latín y del griego. El debate de la misma es explicado en la famosa obra de Aristóteles, La Poética. Aquí trataremos de analizar de manera rápida lo que nos interesa sobre su origen religioso y cómo fue utilizado en la obra del filólogo y filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el origen de la tragedia en el espíritu de la música. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver la tragedia griega con el rock and roll? Bien, veamos. Capítulo 1.
la música, el teatro y el fuego original del rock. El origen de la tragedia griega se produjo alrededor del siglo V. Aristóteles, en su obra poética, nos explica que la tragedia griega nace como una improvisación coral del llamado ditirambo a Dionisos, dios de la fertilidad y el vino. El ditirambo se realizaba al aire libre en un círculo a manera de escenario llamado orchestai, en cuyo centro se ubicaba el tímele, o altar de sacrificio, donde se cantaba y danzaba. El sacrificio que se realizaba en el tímele era un carnero o macho cabrío, de ahí el origen de la palabra tragedia o tragoedia, que resulta de dos términos, tragos, macho cabrío, y adein, que sería oda o canción. Al inicio estas improvisaciones eran breves y de tono burlesco con elementos satíricos. Más adelante el lenguaje y los cantos derivaron en un tono más grave y solemne. La interpretación del coro se fue acrecentando, así como sus personajes, y la acción que transcurría en ella, apareciendo así el drama escénico. Eventualmente aparece la esquene o escena, que era una plataforma alargada que se elevaba a 3 metros detrás de la orquestai y servía de decorado y camerino. Dichos cantos eran interpretados por un coro, dirigidos por un corifeo o director del coro. Los ditirambos primitivos, formados por al menos 50 personas donde hacían el ritornello o grito donde se invocaba la atención del dios. Estos ditirambos se convirtieron en diálogos entre coreutas, que eran los miembros del coro, y el corifeo. El público contemplaba el espectáculo desde las gradas en forma de semicírculos en las laderas de la Acrópolis de Atenas, en las cercanías del templo de Dionisos. Los actores vestían disfraces de piel de cabra y usaban máscaras que caracterizaban a sus personajes y dioses. Usaban también unos zapatos altos llamados coturnos. Y el argumento de la tragedia era expresar el sentido trágico de la condición humana y la fatalidad de enfrentar o desafiar al destino. El sino, dispuesto por los dioses, al desafiarlo conlleva grandes consecuencias, ya que representaba alterar el orden establecido, el orden primordial. De ahí el sentimiento trágico. La cultura helénica le había otorgado al vino un origen divino. Dionisos había creado una planta, la vid, haciendo brotar del suelo vino, leche y miel con el fin de liberar a los ciudadanos griegos de futuras preocupaciones. Como agradecimiento a Dioniso se crearon los ritos mistéricos y las danzas de las Ménades, que eran ninfas sirvientes del dios. Las encargadas de llevar las festividades fueron las bacantes, Baco en la acepción romana. Eran las que se encargaban de criar al dios para finalmente sacrificarlo y despedazarlo. Esto era la cosecha de la vid, ya que los griegos creían que en el vino se encontraba el espíritu del dios que todos los años resucitaba en primavera. Es gracias a Eurípides que llega a nuestros días la idea del culto en las bacantes, su obra de teatro, y nos relata que estas sirvientas del dios pasaban noches bailando desnudas, excitadas por el licor del vino. Así también comían y despedazaban animales crudos. Se cuenta que Tito Livio, historiador romano, creía que el escándalo de las bacanales fue la causa de la decadencia moral en Roma. Este historiador romano muestra a las bacanales como un instrumento peligroso de conspiración para asesinar al Estado. Se cuenta que 7.000 líderes y seguidores del culto fueron arrestados y que la mayoría fueron ejecutados. Aunque el culto nunca fue prohibido, se intentó controlar la cantidad y la organización del mismo bajo pena de muerte. Pero ¿por qué dicho culto era considerado peligroso para la salud moral y espiritual, como una amenaza al Estado? Capítulo 2. Nietzsche y el origen de la tragedia. El filólogo y filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en su obra El origen de la tragedia en el espíritu de la música, que fue su primer libro, desarrolla una tesis donde nos explica, con un profundo conocimiento del mundo griego, que dos dioses son los más importantes a saber, Apolo y Dioniso. Según Nietzsche, el exceso de fuerzas apolíneas como dios del Estado, el endiosamiento de la nación y la patria. Así, en su cara opuesta se encuentra el exceso dionisíaco como el dios de los oprimidos, con un rechazo al Estado, la nación y la patria. Pero ilustremos más la presencia de estos dioses y su significado. Apolo, una de las deidades principales del Olimpo, dios de las artes, del arco y de la flecha,
dios de la luz, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón. Se dice que hacía que las personas sean conscientes de sus pecados y los purificaba. Símbolo de la profecía, patrono del oráculo más famoso de la antigüedad, el oráculo de Delfos, y líder de las musas. Con su lira representaba la poesía y la música, instrumento creado por su hermano el dios Hermes. Ahora Dionisos, dios patrón de la agricultura y el teatro. Se le decía el libertador, ya que uno era liberado de su ser normal mediante el éxtasis, la locura y el vino. En el mito de la tradición órfica se nombra Sagreo como la primera encarnación del dios, Dioniso, el 2 veces nacido. Y en ese mito, que es fundamental en la creencia de la religión órfica, Sagreo, hijo de Zeus y Perséfone, fue asesinado y devorado por los titanes, a excepción de su corazón, que fue rescatado por Atenea y entregado a Zeus. El dios supremo devoró su corazón y pudo reencarnar en Dionisos. Luego Zeus castigó a los titanes por esta traición, destruyéndolo con sus rayos, y de la ceniza de estos nació la humanidad. De modo similar, en el que la dualidad de los sexos engendra vida y en el que entre estos la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente, en este maridaje terminan procreando la obra artística. Simultáneamente, Dionisíaca y Apolínea, la tragedia griega. Nietzsche también traza un paralelismo, la victoria de los griegos sobre los persas, en las llamadas guerras médicas, y la de los alemanes que estaban en guerra con los franceses en la época donde Nietzsche escribe dicha obra. Él señala que en este ambiente, en la antigua Grecia, se dio el origen del drama griego y paralelamente, en su época, surgió el drama musical de Richard Wagner, con el que hizo amistad y a quien dedica el prólogo de la obra. Todo esto debido a una necesidad social de encarar el militarismo o la derrota, ya que para Nietzsche la tragedia griega cumplía una función social muy importante en la antigüedad. Por un lado, era representar las principales preocupaciones de la época. Por el otro, educar al pueblo en los valores que orientaban a la sociedad. Ahora bien, dos conceptos a ver. Aristóteles en su Poética explica la llamada mímesis y la catarsis. La mímesis es un término que refiere a imitar la naturaleza, y la catarsis, que es una experiencia purificadora de las emociones humanas. Purificar los males sociales a través de la experiencia estética, ya que la tragedia tiene como base los mitos clásicos que daban sentido y explicaban el universo y su condición de mortales. Pero volviendo a Nietzsche y su obra, nos explica que el espíritu apolíneo es una deidad ética, de templanza y sobriedad, ya que era el dios de la luz y los límites morales, al contrario de Dioniso, donde las barreras de lo individual se borran hacia lo colectivo. Dionisos, con su carro orgiástico de sátiros y el desenfreno de las pasiones, bajo los efectos del vino, daba rienda suelta a los excesos. Así, la bebida narcótica funcionaba con el mismo poder que el de la música, representada en el famoso coro de Itirambo, donde eran purgados todos los males. El espectador en la tragedia purgaba en dichas representaciones el horror de la guerra, la ira, la angustia, así como la compasión y la empatía. El individuo, con su conjunto de sus fronteras y mediciones, se sumergió allí en el olvido de sí mismo, característico de los estados dionisíacos, y se olvidó de las convenciones apolíneas. La falta de templanza se mostró como cierto, la contradicción. El goce surgido de los padecimientos se refirieron a sí mismo desde el seno mismo de lo natural. Nos explica Nietzsche y dice al final de esta tragedia griega que comenzó con Esquilo, Sófocles y que es Eurípides quien provocó su decadencia, la llamada tríada de trágicos clásicos. Si bien hubo un par de obras anteriores, es con esta tríada de trágicos clásicos donde trascendió hasta nuestros días el conocido teatro griego. Él señalaba que se dio una socratización de la tragedia, ya que hacía su aparición Sócrates, el famoso filósofo maestro de Platón en ese entonces. Acusa a Eurípides de racionalizar la tragedia, al eliminar de este el coro y su característico mítico y ritual. Si la tragedia desapareció por su culpa, el socratismo estético es el principio aniquilador, dado que la pugna estaba dirigida en contra de lo dionisíaco del arte que lo antecedió. En Sócrates advertimos al antagonista de Dionisos. El teatro legado por Eurípides es el teatro que se conoce en la actualidad.
donde los personajes dialogan y actúan sin el famoso coro que cantaba las penas y era el auténtico espectador del sufrimiento de los dioses y el héroe trágico. Así como Nietzsche nos da una explicación y nos acerca al sentido de la música y la teatralización, así hay una comparación del teatro griego y el nacimiento del rock. Veamos. Capítulo 3. El legado de la tragedia griega y el origen del rock and roll. En la década de los 60, la figura de Jim Morrison, cantante de la mítica banda The Doors, gran lector de Nietzsche, hizo una comparación similar al del filósofo alemán. Jim Morrison explicó en una entrevista: el rock es el mismo rito que celebraban los antiguos. Los Doors respondemos a esa misma necesidad humana que la tragedia griega. A veces me gusta considerar la historia del rock and roll exactamente que el origen del drama griego, que comenzó en la época de la trilla y que originalmente no eran más que un grupo de adoradores que cantaban y bailaban. De pronto uno saltó de entre la muchedumbre y comenzó a imitar a un dios. The Doors parecía una de las típicas bandas de la era hippie, aunque solo en la superficie, ya que la poesía maldita y oscura de Jim Morrison nos invita a enfrentar a nuestros más profundos miedos y pasar al otro lado de lo que las puertas de nuestra percepción nos limitan, o al menos esa era la idea funcional de Jim y Ray Manzarek. Nada más dionisíaco que romper los límites establecidos. Arriba del escenario, Morrison era la perfecta mímesis de un dios o chamán purgando las penas del alma y el éxtasis de la locura del rock and roll. Ahora veamos un ligero resumen de la historia del rock y de los diferentes rostros que encarnó en la escena pública, definiendo y evolucionando a su vez con el paso del tiempo. Sus derivados subgéneros que mostraron un nuevo disfraz con el cual interpretar la nueva escena, encarnando el espíritu de cada época de acuerdo a sus necesidades artísticas. Capítulo 4. El rock and roll, dios de muchos rostros. En época de posguerra, la aparición del rock and roll a comienzos de los 50 y con la bomba atómica como símbolo de la epítome del iluminismo occidental y la caída de la diosa razón. La nueva generación entendió el rock and roll como una necesidad de reducir el militarismo y las fuerzas apolíneas del Estado y la nación en Norteamérica. La urgencia de contrarrestar dichas fuerzas con la música y el baile. Y la adolescente encontró una identificación de acuerdo a los tiempos que corrían. El Zeitgeist de las 50 en la música demostró que, sin importar edad, sexo o raza, el rock and roll era un género que tenía el mismo poder liberador que una bomba atómica, incluso mucho más. Tanto en Estados Unidos como en gran parte de Europa, la población estaba cansada de las dos guerras mundiales, del hambre y la miseria que había dejado a su paso, y es en ese escenario donde nace el género que revolucionó una cuestión cultural necesaria a nivel mundial. Género que marcó un antes y un después a nivel musical, ya que desde la aparición de la guitarra eléctrica en 1920 en el circuito de los músicos de jazz que buscaban amplificar su sonido, que se logró dar con una nueva manera de ejecutar la música con más volumen y distintos sonidos abrieron la puerta de lo que vendría. Este dios de muchos rostros, surgido de la unión de varios géneros como lo son el blues, el jazz, el gospel, el country y el rhythm and blues. Una vez identificada la válvula de escape, la triste realidad en la que estaban viviendo, y así como lo hicieron los griegos, el arte y la música fueron terreno fértil para dar nacimiento a nuevos mitos donde pudieran desahogar sus angustias y frustraciones sociales. El blues, nacido de afrodescendientes oprimidos y segregados debido a su color y su pasado de esclavitud, resultó una herramienta de humanidad. Gente que vivía en condiciones precarias y de constante rechazo por parte de la comunidad blanca y racista, eran violentados y asesinados por su condición marginal. Todo este sufrimiento se ve reflejado en el blues, cuya composición musical basada en un patrón repetitivo de 12 compases y cuyo canto que se desarrolló como una especie de lamento o grito del campo donde eran esclavos que trabajaban las plantaciones de algodón. Ese canto grupal que funcionaba como el antiguo coro dionisíaco tenía sus propios mitos y folclore. Asimismo, el gospel o Godspell, palabra de Dios, o música evangélica de tono esperanzador de origen religioso, con sus alabanzas y cántico redentor, el uso de coros en perfecta armonía y a diferencia de los himnos cristianos, este era de un tono más ligero y alegre. Por otra parte, el country del sur de Estados Unidos era un género de música de origen blanco ya sonando desde los años 20 y 30. De esta música también se desarrollaron otros subgéneros, aunque solo
Hago mención rápida del género para no irnos por las ramas. La aparición del rhythm and blues revolucionó el ya conocido y triste blues con la aparición de la guitarra eléctrica, con un estilo más alegre y desafiante, de corte urbano y bailable. Es ahora donde no solo debemos entender los diferentes géneros que fueron a raíz de esa música, además necesitamos apreciar y comprender que no solo el estilo, ritmos o instrumento definieron lo que es el rock, sino que se halla un elemento clave por ver, que es el concepto de rockstar o estrella de rock. Chuck Berry, considerado por John Lennon como el padre del rock and roll, era presencia y carisma sobre los escenarios, enérgico, divertido, alocado. Su famoso baile del pato, sus riffs y su ritmo ya definían el paso siguiente en la música. Sin embargo, no fue hasta la aparición de Elvis Presley que el rock and roll no tuvo hasta ese momento su gran estrella de rock. Desde su aparición todos querían ser como él. En 1954, Elvis grabó la primera canción de rock and roll según la famosa revista Rolling Stone, una versión propia del That's All Right Mama del compositor Crudup, aunque es en 1956 que Elvis obtuvo su primer número 1 en su sencillo Heartbreak Hotel, el hotel de los corazones rotos. Elvis, el rey del rock and roll, es uno de los pioneros del rockabilly, el subgénero del rock and roll de corte más veloz, rudo, sucio, cuyo fetiche eran los autos convertibles clásicos, un peinado con copete con un mechón que terminaba en la frente, camperitas de cueros y jean. Las chicas adolescentes buscaban una nueva forma de expresarse y la vestimenta fue un nuevo lenguaje, así también los chicos adolescentes, pero la lucha por los derechos de la mujer y empoderamiento no encontró mejor momento que la llegada del rock and roll para poder explotar y mostrarse sin miedo. Así como también el concepto de rockstar era que cualquiera de nosotros podría hacer, pensar y decir cualquiera fueran tus gustos sin importar el qué dirán, como sus ídolos del rock o del cine como James Dean, rebelde sin causa, o Marlon Brando en El Salvaje, con su motocicleta, campera de cuero y una actitud desafiante ante la autoridad, así como el estilo de vida, onda plástico burguesa, como dice la mamá de Homero Simpson, una actitud desafiante en la música tanto como en la vida. En palabras del historiador Eric Hobsbawm, en periodo de entreguerras, su vector principal había sido la industria del cine norteamericano, la única con una distribución masiva a escala planetaria, y que era vista por un público de cientos de millones de individuos que alcanzó sus máximas dimensiones justo después de la Segunda Guerra Mundial. La novedad de los años 50 fue que los jóvenes de clase media y alta, por lo menos en el mundo anglosajón, que marcaba cada vez más la pauta universal, empezaron a aceptar como modelos la música, la ropa e incluso el lenguaje de las clases bajas urbanas, o lo que creían que lo era. Luego de esto, digamos que se produjo un vacío en la escena debido a que ídolos como Elvis Presley fue enviado al ejército por 2 años a causa de su controversial y obscena forma de bailar y de relacionarse con músicos negros y mostrarse en apoyos a la igualdad de derechos. También otros músicos e estrellas de rock fueron menguando y el rock and roll fue absorbido por el sistema, poniendo en pantalla a artistas mucho más maleables y condescendientes con el único objetivo de hacer dinero. Aquí un claro ejemplo de las fuerzas apolíneas y militaristas del Estado, hasta que en Inglaterra comenzó a gestarse un movimiento conocido como el Beat, cuyo exponente fueron los Beatles. A comienzos de los 60, la Beatlemanía y la llamada invasión británica. El beat era un subgénero que mezclaba el ya conocido rock con el pop, incluso elementos del doo-wop que posee coros repitiendo sílabas sin significado, pero centrado en el ritmo. Este estilo fue el boom del 62 hasta el 66, y cuyos referentes fueron obviamente The Beatles, The Hollies, The Monkees, The King, entre otros. Pero a la invasión británica también entraron otras bandas que no solo hacían beat o rock and pop, sino rhythm and blues o blues. Pero para llegar al mainstream o la masividad, entendieron que tenían que ganarse el público estadounidense. Y así entraron también en escena The Yardbirds, The Who, los Rolling Stones, The Animal, entre otros como Tom Jones. Llegamos a los turbulentos y controversiales años 60. La guerra de Vietnam se hacía presente y la contracultura antibélica era una respuesta lógica nuevamente de las fuerzas apolíneas del Estado que enviaban a los marginales y rechazados a dar la vida por una patria que no respetaba sus derechos y sufría la discriminación por su parte. Una nueva revolución cultural era necesaria. Los jóvenes buscaban alternativas al estilo aburguesado de vida y consumista que proponía su gobierno, ya antes vista pero no de manera tan masiva. La consigna de esta década era paz y amor
y la frase "hagamos el amor y no la guerra" era el lema perfecto para esos tiempos. La aparición de la cultura ácida o LSD con Timothy Leary como gurú del movimiento derivaban en el rock ácido o psicodélico. El espíritu de rebeldía de ese periodo produjo un fuerte quiebre en la mentalidad de la sociedad a mediados del siglo XX, ya que era buscar alternativas nuevas a viejos problemas que solo apostaban por la represión y la violencia. Con la Guerra Fría a flor de piel a mediados de la década, dividió el mundo en dos bloques donde las superpotencias de la Unión Soviética y Estados Unidos eran las fuerzas en pugnas y las propuestas como modelos a seguir. La población salió a las calles a manifestarse en reclamo de los derechos civiles, los derechos de la mujer y las minorías, así también la llamada revolución sexual. Todo esto se vio reflejado en la música, aunque no solo en la música podría decirse. Era 1969 y por vez primera pudo verse el impacto social que tuvo el rock en un mega festival al aire libre, y estoy hablando del famoso y mítico festival de Woodstock. Más de 400.000 personas vieron lo que se llamó la explosión de la era de Acuario, 3 días de paz y amor, lema de la generación de la contracultura, donde Jimi Hendrix tocó el himno nacional estadounidense con su guitarra eléctrica en clave psicodélica, marcando el set highs de los 60 y dejando un documental histórico ganador de un premio Oscar. Woodstock, 3 Days of Peace and Love. Pero sigamos avanzando rápidamente en la historia. La siguiente década, los 70, fue el periodo donde el rock se expandió y creció exponencialmente. El desarrollo de subgéneros que originó sigue dando frutos hasta hoy, así como el llevar el rock and roll a nivel masivo. Ahora era visto como algo rentable, grandes shows con grandes bandas y músicos a nivel internacional. Así también las grandes producciones y la sofisticación de sus discos. La separación de los Beatles como un vasto periodo de experimentación musical, psicodélica y cinematográfica, y el inicio de sus carreras como solistas. Y su éxito posterior sirvió de ejemplo para que otros artistas busquen nuevas alternativas creativas. El nacimiento del llamado rock sinfónico, o mejor dicho, rock progresivo, buscaba explorar o dar vida al viejo y decadente dios de la época del Flower Power, ya que la propuesta de la era hippie y sus ideales de paz y amor comenzó a mostrar sus falencias. Véanse los horribles asesinatos por parte de la comuna hippie llamada La Familia con su guía espiritual Charles Manson, quien buscaba que se culpara a los negros como artífices de los mismos, y su loca idea de una guerra racial en el seno de Estados Unidos. Las canciones eran un reflejo de una búsqueda por fuera de las fórmulas del género. Los discos conceptuales y un nuevo género, la música disco, se abría paso. La propuesta más teatral con la llegada del glam rock, la androginia y pomposidad de los shows revolucionó la manera de hacer y vivir el estilo de vida de rockstar. Vive y rápido y muere joven, así tendrás un cadáver exquisito. Como lema y estandarte, trajo artistas únicos como David Bowie con una propuesta más seria e integral de lo que es hacer un verdadero show de rock. Así apareció el subgénero glamour, aunque Bowie no dejó que el género y las etiquetas le dijeran qué tipo de género debía ser. Elemento esencial, podría decirse, que hace a un verdadero rockstar. Siguió incursionando en los diferentes estilos y reinventándose mientras pudiese. Debido a esto, se lo llamaba el camaleón del rock, y como comentario de paso, Bowie era otro gran lector de Nietzsche. Sigamos transitando la historia un poco más en esta década de los 70. A mediados de la década, una banda marcó un antes y un después, donde se cambiaba el colorido periodo de paz y amor por cruces, melodías y vestimentas más oscuras, y el negro como aura característico de la banda. Hablo de Black Sabbath, banda que se destacó por entonar himnos que predicaban el apocalipsis y exploraron los horrores de la maquinaria bélica. En resumen, fueron la pesadilla del periodo hippie, por así decirlo. Un subgénero del rock and roll llamado punk rock, rock basura, nombrado así por un periodista amarillista, mostró el rostro opuesto del rock sinfónico y progresivo, donde sus músicos daban cátedras de virtuosismo, marcando el límite entre el músico promedio y grandes dinosaurios supermúsicos que se encontraban muy cómodos en sus torres de marfil. La propuesta del punk escupía, literalmente hablando, sobre el falso altar de las nuevas y radiantes estrellas de rock devoradas por el mainstream. Ahora los jóvenes sin formación musical y marginados sociales restablecían el lugar del mito popular del rock and roll en canciones sencillas y contestatarias de la sociedad de consumo.
tirando abajo los valores establecidos con una propuesta más honesta, intelectual y más crítica a nivel social. Una propuesta acorde a los tiempos de fines de los 70. Era un coro ditirámbico más rápido, agresivo y minimalista. Las radios y la TV se negaban a transmitirlos hasta que creció tanto que les terminó por explotar en la cara. A la par del punk rock aparecía lo que puede considerarse un hermano en armas, la nueva ola del heavy metal británico que terminó por definir el subgénero con un esplendor de corte épico y cierto virtuosismo. En esencia, las guitarras con sus solos y cantantes dotados de gran técnica vocal, aunque opuesto al punk en cuanto a composiciones más complejas y con temáticas diversas como el ocultismo, la ciencia ficción, la historia y la literatura. El espíritu del rock renegaba del conformismo y las posturas políticamente correctas. El punk dejaba entrever el nihilismo y las luchas de clases en la sociedad posmoderna, y a comienzos de los 80s el heavy metal ponía en duda el dogma de la religión oficial, entonando el canto del macho cabrío enemigo de la iglesia. La figura del diablo, desafiando la postura de corderos de Dios, fue el portavoz de una generación insatisfecha con las viejas propuestas y prejuicios con base en la superstición. La tendencia de juzgar al libro por su portada, dejando de lado los problemas importantes, la falta de guía en lo político y cultural, así como en lo espiritual y la brecha generacional, terminó de decantar en subgéneros musicales más extremos que se movían en el ambiente del underground y expresaban los males de la época. En esta década de los 80s, el pop era lo políticamente correcto, ritmos pegajosos y letras preciosistas adornaban las radios y una nueva forma de consumirlo. La llegada de la MTV como gran medio de difusión abrió un nuevo capítulo en los anales de la historia, no solo del rock, sino de la manera en que se entendía la música y se consumía. El videoclip resultaba un refrescante cambio de aire en cuanto a creatividad y una forma de llegar a las nuevas audiencias a todos los países del mundo. Fue tomando forma. Una máscara emergente del dios se encargó de representar al nuevo rostro del rock and roll. La vieja guardia encontraba una herramienta por parte de los dioses a explorar. Bandas y músicos que eran completamente desconocidos gozaron de la fama de la noche a la mañana, con solo una canción puesta en video, creando así un público inédito de mayor alcance. La idea era hacer un hit, concepto explotado por la música, por televisión o en TV. En los 80, el metal se había vuelto glamoroso y cursi. La típica vida de rockstar que ya venía en el paquete completo de estas bandas con sus famosos excesos y desenfreno eran comunes en el currículum de los ídolos del momento hasta el hartazgo. Pero el dios de muchos rostros se volvió a mostrar insatisfecho y desconforme. Se volvió a escapar de las manos de estos neopaganos que se habían estancado y alejados del auténtico espíritu dionisíaco del rock, de romper límites cada vez que sea necesario, y querían domesticarlos para su placer egoísta de mega consumo y alejarlo de los que sufrían la verdadera marginación y saboreaban el placer de no encajar en la tendencia. Fueron haciéndose carne en el nuevo cuerpo. El afán de mudar de piel, al igual que una serpiente dejando lo viejo, se hizo una vez más necesario en el ambiente viciado de los finales de los 80 y comienzo de los 90. Acercándonos a la década de los 90 y llegando al fin del milenio, las nuevas tecnologías como Internet ya delimitaban la nueva forma de distribuir la información y la manera de ver el mundo, sumado al cine con la llegada del VHS, los megafestivales, la aparición del cassette y origen a la expansión de música pirata. Las grandes emisoras de radio daban forma al discurso oficial del rock and pop. Las bandas de garage brindaron una alternativa al mainstream, a la gigantesca maquinaria de los sellos discográficos que devoraban al inspirante de rockstar del momento. Fue un crack importante en esta industria que encontró lugar donde echar raíces y crecer. La llegada del grunge y el rock alternativo fue el espíritu de los 90. Las bandas que sobreabundaban en la corriente del glam metal, el pop frívolo y desentendido de los problemas reales que atravesaban los jóvenes y adolescentes en este último gran periodo del rock, fue el parteaguas característico de la época. Lo alternativo mantenía la sobriedad justa y necesaria. Un grupo llamado Nirvana, cuyo frontman era un flacucho con garganta poderosa y tono hiriente, pero de melodías pegajosas, fue el animal de sacrificio para con lo establecido. Las bandas predominantes murieron por obvias razones. El género necesitaba reinventarse. Y de nuevo había encontrado dónde resurgir. Lo glamoroso decaía a costa de lo desprolijo.
y hablaba de una juventud que sabía que no encajaba, porque era una juventud a la que se le hacía bullying, se lo estigmatizaba, tenía problemas en casa con familias disfuncionales, figuras paternas ausentes o abusadoras, una juventud donde el lugar de escape era a través de las drogas o el suicidio. Y llegando a finales de los 90 y con el nuevo milenio en puerta, otro personaje que vale la pena destacar fue Marilyn Manson, como una propuesta muy oscura y choqueante. Un verdadero chivo expiatorio, con letras y temática que trataba de la importancia de los niños y el ser criado en un ambiente sobreestimulado por la TV, la violencia, el sexo y el fácil acceso a portar armas en Estados Unidos, como si fuera uno a comprar chocolates en la fábrica de Willy Wonka. El satanismo, de la cual Manson se confesó practicante, que lo utilizó como crítica a la vorágine de predicadores fundamentalistas cristianos que inundaban la televisión norteamericana, al igual que si fueran vendedores de productos milagrosos, con su mensaje al igual que si fueran placebos televisivos. Yes, our children were indeed something to fear. They had turned into little monsters. But who was to blame? All the experts had an answer. Angry, heavy metal subculture. Where were the parents? Violent movies. South Park. Video games. Television. Entertainment. Satan. Cartoons. Zoom. Society. Toy guns. Drugs. Shock rocker. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson has canceled the last 5 dates of his U.S. tour out of respect for those lost in Littleton. But the singer says artists like himself are not the ones to blame. Una verdadera tragedia estaba por suceder y no era una representación teatral. El caso de la conocida masacre de Columbine, escuela secundaria sería, relaciona a Manson con un tiroteo escolar el 20 de abril de 1999. 2 estudiantes asesinaron a 12 compañeros de aula y también tenían intenciones de explotar el establecimiento, ya que se encontraron hasta 99 artefactos explosivos que no lograron detonar y lesionar a 24 personas, y cuyos perpetradores cometieron suicidio para escapar de las consecuencias. Los chicos que realizaron el tiroteo resultaron ser fanáticos de Marilyn Manson, y debido y solamente por eso se llegó a una conclusión de que alguna influencia satánica debía su inspiración para que unos pobres chicos llevaran a cabo tan horrible masacre. El diabólico y oscuro Marilyn Manson fue señalado responsable. Una vez más los medios, así como la muerte de Kennedy, encontraron a su Oswald como responsable directo de los hechos y tenían un culpable visible a quien llevar al altar de sacrificio. El reverendo, así nombrado por sus fanáticos, fue señalado y juzgado por la opinión pública y al igual que en la tragedia griega, el macho cabrío era puesto en el Tímele, que es la televisión de hoy en día, donde todo el mundo muestra su lamento. Una sociedad compungida y sacudida por tan horrible hecho. Necesitaba encontrar respuestas y el malentendido del contenido de la propuesta por Manson, como el título del segundo disco de la banda Smell Like Children, Huele como a niños, presta malentendidos y a la opinión pública le quedaba como anillo al dedo. A pesar de toda esta situación, no existen pruebas concluyentes para proceder legalmente en contra de Manson como promotor de los hechos. Los 2000 arrancaron con otra tragedia más, a saber, el Woodstock de 1999 realizado por los mismos organizadores. Pensaron que era una idea genial el rememorar dicho festival para las nuevas generaciones, con la ingenua propuesta de paz y amor, aunque con músicos conocidos en el ambiente y artistas alternativos exitosos del momento. Esta vez resultó en uno más de los desastrosos eventos que alguna vez se realizaron. Woodstock 1999 fue un evento que se les escapó de las manos, no solo los promotores de dicho evento, sino las fuerzas del orden de seguridad improvisada y compuestas por personas que no sabían nada de seguridad, y debido a la mezquina idea de recortar gastos en la organización y los precios elevados de la venta del agua, el miserable acceso a los baños y demás triquiñuelas para evitar gastos, así como el estado deplorable del predio, el gran calor que llevó al descontento de todos los jóvenes terminó de cerrar ese fin de semana en 3 días de un desastre sin precedentes, violaciones, peleas, destrucción y muerte. Así concluyó todo en un fuego infernal, al igual que cuando ardió la ciudad de Troya en la Ilíada. Así cerraba el fin del siglo y el comienzo del nuevo milenio.
El espíritu del rock and roll llegaba a contemplar su dorado ocaso. En la actualidad ya no vemos a estas grandes leyendas en su mejor momento, y es algo que no solo yo o algunos charlatanes con un par faltante de tornillos tira como comentario en las redes sociales. Hace poco más de una semana leí estas palabras en una declaración de prensa de un artista de las grandes bandas que ha dejado ver la última década. Hablo de nada más y nada menos que el cantante de la banda alemana de metal industrial Rammstein, Till Lindemann. Dijo: "Todo lo que puedo decir es que no quiero empezar una banda en la actualidad. Es bastante imposible vivir de ello. Las discográficas no te dan una oportunidad, como en los viejos tiempos, cuando te daban dinero y te pedían que hicieras un buen disco. En la actualidad, la música se produce rápido y se hace en casa, todo en digital y con bajo presupuesto. Si eres novato, no tienes oportunidad. No hay nada bueno que esté surgiendo, excepto para los DJs. Nunca más volveremos a ver otras bandas como Led Zeppelin o Black Sabbath. Eso se acabó". Capítulo final. Conclusión. Entonces se puede afirmar de que estamos presenciando el ocaso de los ídolos del rock. ¿Podemos decir que el rock ha muerto? El rock ha muerto, pero de viejo. Y no estoy bromeando. Los pocos artistas que sobrevivieron como Guns N' Roses, Iron Maiden, Marilyn Manson, Metallica y demás músicos son los que, sin importar nada más que llevar buena música y buenos shows a las nuevas generaciones, que no tuvieron la chance de vivir en las épocas anteriores, la experiencia de disfrutar lo que significaba escuchar música, sobre todo en países donde las dictaduras militares desaparecían y reprimían violentamente a la gente. No van a comprender lo que era el tener que esconder en sus letras las fuertes críticas al sistema, cuando el rock significaba algo y aún era considerado relevante en cualquier discusión. Sin embargo, han quedado sus raíces, y con el tiempo necesario es seguro que vuelva a resurgir, aunque en una nueva forma, y una vez llegada la oportunidad, quizás, y solo quizás, vuelva a hacer presencia con un mito renovado y fresco. Tengo la certeza y la esperanza de que en algún momento, de que en algún garage o pub de la ciudad menos pensada, un par de chicos o chicas con el talento o la inspiración dionisíaca de Cesárea toque una melodía o riff llena de poesía y éxtasis que nos una a todos juntos, sea donde sea que nos encontremos, y cantemos en una sola voz y en un gran coro en el cielo, donde viven las leyendas para siempre. Y para terminar, como dice la letra de AC/DC, es un largo camino a la cima si lo que quieres es rock and roll. Los reflexionar en este video, pueden dejar todos los comentarios que quieran, no se olviden de suscribir, compartir. Me despido, este ha sido el canal del Carpincho Ilustrado, nos vemos y muchas gracias, paz.